Bienvenidas y bienvenidos a este módulo, que es el título 6 de Control de la Gestión Pública y corresponden a estos temas de ética, participación ciudadana y control social. Abordamos también los temas de vinculación, de atención de los grupos prioritarios. Abordaremos también los temas del Código de Ética como una herramienta para elaborar y construir la cultura ética en las instituciones públicas, y también vamos a abordar algunos temas de mucho interés, como es la construcción de la ciudadanía. Tenemos estos objetivos. El primer objetivo es incorporar las comprensiones conceptuales, normativas y metodológicas de la participación ciudadana y el control social y su vinculación con la adecuada gestión pública. El siguiente objetivo es concienciar acerca de los derechos de los grupos de atención prioritaria para posibilitar su vinculación a la sociedad. Conocer y aplicar también las metodologías institucionales que promueven la participación ciudadana relacionada con el control social en la gestión de lo público. Identificar prácticas éticas que contribuyen a la mejora del servicio público y su gestión institucional. Como ustedes ven, tenemos varios contenidos. Tenemos cuatro temas, ¿sí?, de los cuales son muy importantes todos. El primer tema que vamos a ubicar ahora es el tema de la ética pública, ¿sí?, la ética y la relación con el servicio público, relacionando la participación ciudadana y la ética y el código de ética. El tema 2 son los estados de derechos de los grupos de atención prioritaria. El tema 3 de la participación ciudadana. Veremos entonces la participación ciudadana, las ventajas y alcances, los ejercicios de los derechos, las condiciones para que se dé una buena participación y lo que es la ciudadanía. En el cuarto tema veremos el control social. Control social y vigilancia. El control social en relación con la participación ciudadana y la ética. La rendición de cuentas como una herramienta para ejercer el control social y el fortalecimiento de la gestión pública. Recomendaciones y herramientas para promover el control social por parte de la ciudadanía. La denuncia ciudadana como una herramienta de evaluación de resultados en los asuntos públicos. Vamos a abordar ahora el tema de ética pública. La ética pública tiene que ver en primera instancia con los seres humanos. Los seres humanos tenemos la cualidad de ser éticos, de abordar los temas de los valores, y una segunda idea es el comportamiento de cada uno de nosotros en torno a nuestras acciones o actividades que tenemos en el diario vivir. Comenzaremos entonces con esto de qué es ética, ¿no es cierto? La ética para nosotros ha sido un tema abordado todo el tiempo, pero realmente no sabemos de dónde proviene. Como todos nuestros vocablos en nuestro idioma, proviene de dos vocablos, ¿no es cierto?, que es ethos, que significa carácter, el modo de ser, la cualidad. También la ética o el ethos quiere decir la morada, el lugar donde nosotros pertenecemos. Y obviamente tenemos la moral, porque nosotros decimos la moral y la ética es lo mismo, ¿sí? Vamos a ver que etimológicamente tenemos dos vocablos, ethos y moral, que viene de mos, ¿sí? Mos quiere decir el hábito, la costumbre, el comportamiento, el carácter. Etimológicamente pueden decir lo mismo, pero en la práctica la ética es la reflexión filosófica de las reglas morales, ¿sí? Entonces podríamos abordar que la ética es la forma de ser, el carácter de la persona, lo que le caracteriza a esa persona en las acciones, en el comportamiento. Hablamos de los valores, ¿sí? Los valores, todo el tiempo estamos hablando de valores. ¿Qué significan los valores? ¿Qué es un valor? Habíamos hablado hace un momentito de la ética, de la manera de ser, de la cualidad, de cómo es una persona, qué le caracteriza a esa persona. Podríamos decir que esa persona actúa con valores. ¿Pero qué es un valor? Son cualidades permanentes en el tiempo. Son cualidades de la persona que viene de persona a persona, de herencia,
de la forma de vida del núcleo familiar. Por eso decimos que la ética, la primera escuela de la ética, la primera escuela de los valores es la familia, ¿sí? Entonces, son cualidades permanentes en el tiempo. También son luces que guían y orientan nuestro actuar, ¿sí? Obviamente nos identifica quiénes somos, qué buscamos y hacia dónde vamos, ¿sí? Una identidad. La cultura ética y la ética es obviamente cultural. Nosotros tenemos unos ancestros culturales. No es lo mismo la ética aquí en el Ecuador como la ética en otro lugar del mundo. Pero como estamos nosotros en nuestro Ecuador, nosotros tenemos una identidad. Nosotros somos ecuatorianos y tenemos valores que nos caracterizan, nos dan la cualidad como seres humanos. Y también son principios imperativos para el comportamiento y la convivencia básica, ¿sí? El saludar, el despedirse, el pedir por favor, el dar las gracias, son, como decimos nosotros, las personas que hablamos de ética, son las llaves que nos abren unas puertas, ¿sí? Entonces, obviamente, todo esto es un valor. Los valores son cualidades de nosotros, los seres humanos, que los manejamos a través del tiempo y obviamente son los que nos dan la pauta para poder guiar nuestro comportamiento el día a día. La ética entonces, obviamente, como habíamos dicho hace un momento, es la cualidad del ser humano, ¿sí? Tiene que ver con el comportamiento de estos seres humanos y obviamente con los valores. Aquí vamos a hablar que la ética guarda relación con los valores. Tenemos los valores propositivos, ¿sí? Que nos ayudan al crecimiento personal, mejora la convivencia. Entre estos tenemos la solidaridad, el respeto, la honestidad, la idoneidad, la probidad, la integridad, entre otros. Y obviamente tenemos los no propositivos. Son estos valores que son totalmente lo contrario de los anteriormente dichos, ¿no es cierto? Obviamente es el individualismo, la corrupción, la deshonestidad, la competencia desleal, entre otros. Estos valores, esta cultura ética, esta cualidad que tenemos nosotros los seres humanos, nos dan obviamente una forma de ser frente a, hablamos entonces de las relaciones éticas. ¿Cuándo hablamos de estas relaciones éticas? Cuando los valores son asumidos conscientemente de forma personal. Cuando el fundamento de los valores son universales. Cuando todo esto se concretiza en acciones desde las globales hasta las cotidianas, es decir, de las más cotidianas hasta lo que debemos ser, cómo debemos ser, es decir, los valores imperan en nuestros comportamientos. Cuando somos capaces de asumir las consecuencias responsablemente de nuestros actos. Cuando la palabra es coherente con la acción. Cuando soy capaz de ponerme en el lugar del otro, de la otra persona y asumir su realidad desde mi propia historia. Cuando veo al otro o a la otra de por sí como persona y por tanto lo veo como un valor entre sí. Es decir, vemos cómo es la otra persona y nos damos cuenta, si nos ponemos en los zapatos de esa persona, cómo quisiera ser tratado. Entonces hablamos de las relaciones éticas cuando asumimos coherente y correspondientemente los valores. Es decir, soy honesto, soy honesta, ¿sí? Soy honesta, debo ser honesta. Cuando mi pensar, mi sentir y mi actuar están dirigidos en una sola línea, ¿sí? Esa es la cualidad que tenemos los seres humanos de escoger cómo es nuestro comportamiento. Obviamente, siempre pegados a los valores. Hemos dicho ya, cuando somos éticos, cuando asumimos los valores, cuando hemos sido pequeños, pequeñas, siempre nos han dicho nuestras madres, nuestros padres, compórtate, actúa bien, ¿sí? Saluda, despídete. Esos son valores, ¿sí? Los valores pequeñitos, pero que esos valores nos dan una conciencia. Es decir, cuando somos conscientes de estos valores, somos éticos. Cuando también asumimos nuestras responsabilidades, ¿sí? Y también cuando somos coherentes en nuestro accionar. Bien, hemos hablado en este
espacio pequeño sobre la ética personal. Pregunta, y esto es para que ustedes se respondan en este momento. Si la ética es la cualidad del ser humano, es la coherencia entre lo que uno piensa, dice y hace, ¿sí? Los pensamientos coherentes en una misma línea de responsabilidad, una misma línea de asumir su responsabilidad, ¿qué será la ética pública? Muy bien, ustedes ya lo dijeron. La ética pública es la ética personal, la ética de los valores universales, de la honestidad, de la responsabilidad, de la integridad, de la idoneidad, ¿no es cierto? Esa ética personal es la ética pública, puesta en los asuntos públicos. Ahora, ustedes dirán que solamente atañe a los asuntos públicos, a los servidores y servidoras públicas. No, también la ética pública atañe a los ciudadanos y las ciudadanas, porque nosotros somos las personas que nos vinculamos con los asuntos públicos. La ética pública tiene que ver con, obviamente, los gobernantes, con las servidoras, los servidores públicos en el accionar diario, es decir, en sus funciones. Aplicar la ética personal en las funciones diarias. La ética tiene relación con el servicio público, obviamente. Nosotros los servidores públicos y ustedes que son servidoras y servidores públicos también tienen algo que ver con la ética pública, es decir, su ética personal aplicada a los asuntos públicos. Tiene que ver con nosotros los servidores públicos, obviamente, porque es un compromiso de servicio a la ciudadanía. Porque nosotros debemos, con nuestras funciones, rol diario, del diario vivir, del día a día, nosotros respondemos a las necesidades de la ciudadanía. Orientamos nuestro desempeño al bien común, no a los intereses particulares, porque nosotros trabajamos para la ciudadanía y con la ciudadanía. Obviamente, para que este trabajo sea muy responsable, tenemos que nosotros tener una vocación de servicio, ¿sí? A las demandas ciudadanas. Y obviamente la responsabilidad de nuestros actos. Hablamos entonces que vamos a direccionar nuestro quehacer y nuestra vida diaria, tanto como servidores públicos como ciudadanos, en la coherencia de esta regla de oro. Nosotros tenemos esta regla de oro que es ancestral, es trata a los demás como quiere ser tratado. Hasta aquí hemos hablado de la ética, ¿no es cierto? Pero dentro de nuestras instituciones, es decir, dentro de las instituciones de ustedes, deberíamos tener todos un código de ética o un código de conducta ética como una herramienta ¿para qué? Para orientar, ¿no es cierto?, el desempeño de los servidores públicos. También el código de ética permite la construcción de una cultura ética dentro de nuestras instituciones. Este código de ética tiene algunas formas de ser elaborado. Entre esas, la más idónea y la que nosotros siempre hemos propuesto es la construcción participativa y colectiva. Procedimientos y procesos claros y transparentes y responsables y formas positivas de relaciones internas y una buena atención a la ciudadanía. Cuando hay una construcción participativa del código de ética, inmediatamente el servidor público lo asume como suyo. Entonces, cuando en nuestra institución existe un código de ética, lo asumimos con entusiasmo, lo asumimos con responsabilidad y se forma una herramienta para generar la cultura ética dentro de nuestras instituciones y obviamente la relación con la ciudadanía. Bien, entonces quedamos hasta aquí con el tema de ética. Ustedes ven que estamos abordando temas muy amplios, pero para este curso, para estas pequeñas horas, nosotros estamos haciendo un acercamiento a estos temas, ¿sí? Si ustedes quieren, nosotros podemos profundizar estos temas, pero en otros espacios, ¿sí? En los espacios como son ya el curso específico de ética pública. Estimados participantes, el Ecuador es un estado de derecho y como tal nos da derechos. Y lo que nos corresponde hablar hoy concretamente es de los derechos que tienen los grupos de atención prioritaria. Los grupos de atención prioritaria
están amparados y reconocidos en el artículo 35 de la Constitución de la República del Ecuador, que nos dice lo siguiente. La Constitución de la República del Ecuador determina que los adultos mayores, niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, gente privada de la libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. Además, dentro de la nueva Constitución, el mismo tratamiento tendrán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, de maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. Y especialmente, aunque no conste en este cuadro, las personas que se encuentran en estado de doble vulnerabilidad. De esta manera, podemos entender que los grupos de atención prioritaria no son solo un referente para dar atención, sino que los podemos dividir de la siguiente manera, a pesar de no ser la única. Por ejemplo, podemos hacerlo por el género, en donde dividiremos en mujeres y los grupos GLBTI. Generacional, dividiéndolo por niñas y niños, adolescentes, jóvenes y adultos mayores. Personas con discapacidad. Solemos cometer un error muy grande, y es que creer que las personas con discapacidad solo son las personas que adolecen de alguna enfermedad o deficiencia física, cuando en realidad tenemos que hablar de varias más. Por ejemplo, la emocional y la psicológica, la auditiva, la visual y las enfermedades catastróficas y de alta complejidad de las que hablábamos antes. ¿Por qué? Porque una enfermedad, si algo hace, es causar que una persona sufra una discapacidad. Luego podemos hablar de la interculturalidad. ¿Por qué? Porque como también lo dice la Constitución, somos un país plurinacional y pluricultural, y dentro de ello tenemos que tomar en cuenta la existencia de indígenas, de mestizos, de afrodescendientes y de montubios. Luego tenemos la parte de la movilidad. ¿A qué nos referimos con la movilidad? No es a la accesibilidad que podamos tener para desplazarnos dentro de una ciudad, sino estamos hablando de los ecuatorianos que viven en el extranjero, de los extranjeros en el Ecuador, de los grupos de refugiados, que hay que tratarlos como grupos especiales, ya que no son de un tratamiento ordinario. Se entiende que los refugiados siempre están acudiendo a nosotros por ayuda humanitaria. Y tenemos al final a las personas privadas de la libertad. ¿Cómo vinculamos estos grupos? Que es a dónde nos lleva toda la explicación previa. Son los matices que no solo están detallados dentro de nuestras leyes y dentro de los convenios internacionales que el Ecuador ha firmado, sino también los que lógicamente se pueden usar. Por ejemplo, por medio de la cooperación interinstitucional, la inclusión, la participación, la equidad social y la igualdad. Al otro lado tenemos que se convierten estos preceptos legales en acciones positivas para los grupos de atención prioritaria o GAPs. ¿Por qué me salto la parte del medio? Porque son las políticas públicas exactamente lo que nos va a permitir conjugar dos puntos que en un principio no tienen ninguna lógica. ¿Cuáles son las políticas públicas? Bueno, las políticas públicas están definidas por cada gobierno, se mantienen a lo largo del tiempo y las principales serían los programas de servicio social. ¿Cuáles son los programas de servicio social? Los que todos conocemos y algunos nuevos. Por ejemplo, podemos hablar de centros de asistencia para adultos mayores, podemos hablar de orfanatos e incluso podemos hablar de los centros de emergencia ante contingencias como terremotos, por ejemplo. Tenemos programas de capacitación. Los programas de capacitación son muy importantes y actualmente se está tratando de que empiecen desde el momento en que cada una de las personas atiende a la escuela y al colegio, para que no haya una necesidad de capacitación como un conocimiento especial que debemos tener las personas, sino como la normalización, y entendamos normalización como ver a los grupos de atención prioritaria como una parte que existe dentro de nuestra sociedad y que es normal. Tenemos los programas de concientización. Eso es aún más importante que la capacitación, porque todas las personas que vivimos dentro del Estado ecuatoriano debemos estar conscientes de que existen los grupos de atención prioritaria y de las necesidades que ellos tienen. Algunos las llaman necesidades especiales, son simplemente necesidades,
Por ejemplo, una persona que se ve impedida de caminar por la razón que sea, tiene la necesidad de que en todos los edificios públicos o privados haya una rampa de acceso o haya un ascensor que le permita acceder a los pisos superiores. Por último, tenemos los programas de emergencia. Los programas de emergencia, como es obvio, no están activados permanentemente, sino que deben estar pensados y disponibles para ser activados en un momento específico donde una emergencia lo requiera. Los programas de vinculación, vamos concretamente con ellos. La implementación de políticas interculturales, generacionales, de discapacidad, de género, de movilidad humana. Estamos hablando de todos los aspectos que vimos antes como grupos de atención prioritaria. Las políticas públicas, como ya lo explicamos, lo que van a hacer es tratar de que todos estos grupos se unan a la sociedad y puedan vivir con nosotros en sociedad. Para aplicar todas estas políticas de las que hemos estado hablando, tienen que existir recursos públicos, que el gobierno central distribuye de la siguiente manera. Recursos públicos para los grupos de atención prioritaria. El gobierno central directamente entrega y trata de entregar y mejorar la infraestructura siempre, salud, infraestructura de capacitación, de emergencias de las que ya hemos venido hablando, y capacitación, aunque suene redundante, para poder aplicar cada una de estas políticas. Sin embargo, hay una forma más directa de llegar a grupos más especializados, y es que el gobierno central, a través de las leyes, de la Constitución de la República, de la Ley Orgánica de Discapacidades, dice lo siguiente: los gobiernos autónomos descentralizados deben dirigir y usar el 10% del presupuesto anual aprobado correspondiente a ingresos no tributarios en los grupos de atención prioritaria. ¿Qué quiere decir esto? Que de todos los ingresos que el gobierno central entrega a los gobiernos autónomos descentralizados, ellos deben destinar el 10% a toda clase de grupos de atención prioritaria. De muchas formas, puede ser en hospitales, puede ser en escuelas, puede ser en capacitación, puede ser en obras, puede ser en accesibilidad, en un sinfín de puntos que lleven a mejorar y a incluir a los grupos de atención prioritaria dentro de la sociedad. La parte más importante y la que más nos concierne, siendo la Contraloría General del Estado, es el control que debemos llevar todos los ecuatorianos, sin importar nuestra edad, nuestro género o nuestra profesión, de estos recursos que son nuestros. ¿Quién controla el buen uso de estos recursos? Bueno, los miembros de las GAPs, ya hablamos que los GAPs son los grupos de atención prioritaria, la Contraloría General del Estado y la Asamblea Nacional. Es importante saber que como instituciones del Estado, la Contraloría y la Asamblea Nacional, si bien es cierto, podemos investigar y actuar hasta de cierta manera de oficio, necesitamos la colaboración de todos los ecuatorianos con las denuncias que tengan sobre el cometimiento de cualquier irregularidad con estos presupuestos. No solo de delitos que se cometan, sino de a dónde se están yendo estos presupuestos, a dónde se está yendo el dinero y que sea bien invertido. Nosotros como Contraloría General del Estado siempre estamos abiertos y disponibles a receptar cualquier tipo de denuncia de cualquier ciudadano. Hemos abordado ya estos temas de ética pública, del comportamiento, de los valores universales, de la cualidad del ser humano como poseedor de los valores y de la ética. Entonces ahora les invitamos también a hacer un ejercicio práctico, correlacionando la ética, el comportamiento del servidor y de la servidora pública con este nuevo tema que ya abordó mi compañero sobre los Estado de Derechos y los derechos de los grupos de atención prioritaria. Ahora les invito a hacer un trabajo pequeño, ¿no es cierto? Un trabajo, primer ejercicio, que son las respuestas éticas. Para esto, ustedes van a leer una propuesta que tenemos nosotros, que es el objetivo, analizar diferentes casos de vulneración de derechos e identificar cuál sería la respuesta más acertada como servidores públicos para garantizar la accesibilidad de derechos a personas de grupos de atención prioritaria. Ustedes ya tienen en su mano, ¿sí?, el trabajo ya escrito, ¿no es cierto?, los casos que ustedes tienen que analizar. Procedimiento. Ustedes van a escoger 2 casos de la lista de los casos de análisis.
de acuerdo al enfoque con el cual usted se más identifique. Una vez seleccionados, describir cómo sería su actuación frente a cada uno de ellos. Obviamente, para esto, ustedes van a leer los casos y se van a responder estas preguntas, que son 3 apenas, ¿sí? La primera, ¿qué puede hacer usted como servidora y servidor, ¿sí?, para mejorar esta situación o para impedir esta situación? La segunda, ¿ha conocido casos parecidos? Menciónalos. Nosotros siempre estamos, de alguna manera, ubicados con estos casos. Los mencionamos casos de la vida real. Y obviamente, el tercero, el Estado tiene estas obligaciones: promover, respetar, proteger y garantizar. ¿Cuál o cuáles obligaciones consideran que no fueron cumplidos en estos casos? Para este trabajo ustedes tienen 40 minutos, ¿sí? Van a trabajar en grupos y el resultado de estos trabajos ustedes le van a entregar a nuestra coordinadora en su provincia. Estimados participantes, en este momento vamos a abordar el tema de la participación ciudadana. Pero antes de abordarlo en su real contexto, es preciso conocer y entender que todos y todas participamos en diferentes ámbitos de nuestra vida. En el contexto familiar, que es el más cercano, el más cotidiano, todos participamos en algún momento de la sobremesa para planificar, para evaluar las actividades de la semana, para planificar las vacaciones con nuestros hijos. En el contexto más cercano que tenemos, el barrio, también participamos para mejorar las condiciones entre vecinos, para planificar una actividad recreativa, es decir, participamos desde los contextos más cercanos. Debemos preguntarnos si estos ejercicios de participación nos permiten adquirir aprendizajes, poner en juego nuestras capacidades y, sobre todo, transformar la realidad que nos circunda. Siguiente lámina, por favor. Ya, podemos afirmar entonces que todos participamos en algún contexto de nuestra vida, pero sobre todo es tener presente que participar es tener una parte de, ser parte de y sobre todo sentirnos parte de una actividad que va a contribuir a mejorar nuestras condiciones de vida, a mejorar nuestros espacios más cotidianos. Pero hasta ahora hemos mencionado los espacios más cercanos, los espacios que nos congregan con la familia, con el barrio, con la institución educativa. Pero vamos a trasladar la participación al ámbito de lo público. ¿Pero qué es participar en el ámbito de lo público? Primero debemos entender que lo público es lo que interesa a todos y es de todos. En este sentido, la participación busca el bienestar colectivo, es decir, el bien común. Por ello es importante que los ciudadanos se involucren en estos procesos de participación, es decir, en procesos de mejora continua. Y la invitación a los servidores públicos es que promuevan constantemente estos espacios de participación para ganar en aprendizajes, para lograr mayores y mejores capacidades y, sobre todo, mejorar las condiciones de vida. Podemos manifestar que a través de la participación desarrollamos constantemente nuestras capacidades, incorporamos aprendizajes y sobre todo mejoramos la gestión de lo público. Pero, ¿qué capacidades nosotros podemos adquirir cuando nos involucramos en procesos permanentes de participación? En primer lugar, de diálogo al interior de las instituciones. Se fomenta el diálogo, se fomenta el mayor reflexión y análisis sobre la realidad pública y la mejora de sus capacidades sobre el control de lo público, entendiendo el control como la evaluación constante sobre las actividades, sobre las acciones de los servidores públicos y de las instituciones. Pero, ¿qué aprendizajes incorporamos? Incorporamos más y mejores conocimientos, nuevos enfoques para leer la realidad y sobre todo metodologías para llevar adelante procesos más propositivos. En cuanto a la mejora de la gestión de lo público, mejoramos en lo que tiene que ver al contexto público porque este se va a vincular con las organizaciones sociales. Una ciudadanía que recibe servicios de calidad y sobre todo la prevención de prácticas de corrupción. Es decir, la participación activa fomenta una cultura de defensa de lo público, permite el logro del bienestar colectivo, por lo tanto permite transformar la realidad y mejorar la calidad de vida. Todo este contexto
En definitiva, nos ayuda a alcanzar el ansiado buen vivir. ¿Por qué participar? Vamos a tener muy claro que la participación es un derecho y es un deber, porque cuando gozamos y ejercemos nuestros derechos, se nos permite gozar de nuestros otros derechos. Y es un deber porque es una responsabilidad que está a cargo de la ciudadanía de hacerse cargo de la gestión de lo público, de su mejoramiento continuo. Cuando lo abordamos en este sentido, la participación es un derecho y es un deber, deja de ser una opción. Entonces, todas y todos debemos participar en esta construcción, en esta mejora del bienestar colectivo y en alcanzar mejores espacios de convivencia. Existen unas condiciones básicas para la participación. Hemos identificado 3 principales: el involucramiento, el compromiso y el sentido de identidad. El involucramiento tiene que ver con el sentido motivacional, la motivación que tenemos para ser parte, para involucrarnos en un proceso y para permanecer en él. El compromiso, que es la segunda condición importante, tiene que ver con las responsabilidades que adquirimos como ciudadanos para llevar adelante procesos y sobre todo obtener objetivos y alcanzar objetivos que permitan esta transformación. El sentido de identidad, que nos lleva también a hablar del sentido de pertenencia, tiene que ver con el reconocimiento que tenga de mis necesidades. Una vez que puede identificar mis necesidades, puede identificar de una manera más fácil la necesidad del otro, la necesidad del grupo. Al desarrollar estas 3 condiciones, podemos decir que podemos emprender procesos mucho más positivos y propositivos, porque nos sentimos involucrados, nos sentimos comprometidos y con un fuerte sentido de identidad y pertenencia que me va a permitir llegar hasta alcanzar los objetivos planteados al inicio de un proceso de participación. Hemos abordado el término de participación, pero es preciso reconocer qué es ser ciudadana, qué es ser ciudadano. A la ciudadanía se le ha otorgado significados como el conjunto de personas que ya cumple con los requisitos legales, pero ser ciudadano, ser ciudadana va mucho más allá, porque tiene que ver con el ejercicio de derechos y el cumplimiento de obligaciones. Con lo dicho hasta el momento, podemos afirmar que la ciudadanía es acción, porque en los procesos de participación se va a ser corresponsable, va a asumir las responsabilidades de su accionar en esta construcción permanente de lo público, en el mejoramiento constante de lo público. Entonces, la ciudadanía es un proceso de construcción porque va a procurar ganar en aprendizajes, poner en juego sus capacidades y sobre todo transformar la realidad que los circunda. Pero, ¿qué es ser ciudadano y ciudadana proactiva? El ciudadano proactivo es aquel que ejerce sus derechos y sobre todo cumple con sus responsabilidades, las mismas que están plasmadas en el artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador. Lo dicho hasta el momento nos lleva a vincular la participación con la ciudadanía, porque sin participación no puede haber una verdadera construcción de ciudadanía. Entonces, hay que aclarar también que todas y todos somos ciudadanos, niños, niñas, jóvenes, adolescentes, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas con enfermedades catastróficas, estamos llamados a esta construcción permanente, a mejorarnos permanentemente a través de la incorporación de aprendizajes, de la puesta en práctica de nuestras condiciones y sobre todo de la transformación de la realidad. Entonces, el ciudadano y la ciudadana van a ejercer derechos. ¿Pero qué implica ejercer derechos? Ejercer derechos implica satisfacer necesidades y desarrollar capacidades, pero para ejercerlas adecuadamente se requiere generar unas condiciones. Estas condiciones son materiales, culturales y de una adecuada gestión pública. Cuando hablamos de condiciones materiales, nos referimos a la infraestructura, la vivienda, es decir, los recursos económicos. Al referirnos a las condiciones culturales, hablamos de que en estas relaciones debe haber solidaridad, respeto a la diferencia, sobre todo relaciones cargadas de no discriminación. En cuanto a la gestión pública, vamos a procurar que ésta sea eficiente, eficaz, con calidad, con calidez, con ética y transparencia. Pero, ¿quiénes son los corresponsables de generar estas condiciones? Por un lado, el Estado garante de derechos, que tiene a su cargo el mejoramiento permanente de la gestión de lo público.
La Contraloría General del Estado, pues, tiene a su cargo el precautelar el buen uso de los recursos públicos y la ciudadanía que tiene que ejercer el control social. Para ello, se vale de mecanismos de participación ciudadana y control social y lo más importante es que a través de esta acción se vincula el control social con el control estatal. Este ejercicio nos ayuda a generar condiciones para alcanzar el bienestar o buen vivir de todos y de todas. Es necesario conocer y reconocer los tipos de participación que históricamente se han ido desarrollando en el quehacer de lo público y en el quehacer también de lo individual. Vamos entonces a identificar 4 tipos de participación. Por un lado, la participación comunitaria, es decir, aquellas acciones que la realiza la gente para actuar sobre asuntos y cuestiones que tienen que ver con la cotidianidad. Podemos mencionar como ejemplo, cuando cuidamos a los hijos de la vecina, cuando en el barrio nos proponemos acordar para realizar una minga, limpiar el parque, entre otras. El siguiente tipo de participación, la participación social. Son las acciones colectivas de las organizaciones formales y movimientos sociales. Podemos mencionar las huelgas, los levantamientos, las marchas. Cuando un comité barrial se organiza para realizar una ronda y evitar la delincuencia en el barrio. Tenemos la participación política. Son las acciones que nos permiten tomar parte de las acciones y decisiones políticas. Cuando participamos con propuestas en la formulación de leyes que nos rigen o como candidatos en cargos públicos de elección popular. Y por último, vamos a mencionar a la participación ciudadana, es decir, la participación de los ciudadanos en actividades públicas, siempre y cuando seamos portadores del interés colectivo, del interés social. Vamos a mencionar como ejemplo todos los mecanismos que tiene a su cargo la ciudadanía para poder ejercer este tipo de participación. Las veedurías ciudadanas, cabildos populares, mesas de diálogo, audiencias públicas, observatorios, entre otros. Para finalizar, podemos hacer referencia a la definición de participación ciudadana que nos propone la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Entonces, participación ciudadana es el derecho y el deber de los ciudadanos y ciudadanas para intervenir e incidir en la gestión de lo público y en la toma de decisiones en todos los asuntos públicos que afecten directa o indirectamente a la comunidad. Luego de haber aprehendido los contenidos de ética pública y de participación ciudadana, presentamos ahora el tercer tema de nuestro interés que tiene que ver o que hace referencia al control social. El control social es derivado justamente de aquella aplicación de la ética y la responsabilidad que acarrea la participación ciudadana o aquel involucramiento activo en la gestión de los recursos públicos. El control social participantes es una forma de participación ciudadana que permite a los ciudadanos, a los miembros de una sociedad, de manera individual o colectiva, participar en el control, la vigilancia y la evaluación de la gestión de los recursos públicos. Entonces, compañeros, vemos que el control social se constituye en un mecanismo de participación ciudadana que vincula al Estado con la sociedad civil. Eso quiere decir, tal como ustedes vieron en la lámina anterior, donde existe una balancita, el equilibrio entre la sociedad civil que participa y se vincula a ese control que ya realiza una entidad pública como es la Contraloría General del Estado, que monitorea el diseño y la ejecución de la gestión pública. Esto quiere decir que el control social se vincula al control estatal durante todo el proceso de la gestión pública, desde la planificación hasta la ejecución de los proyectos y programas, y que permite ejercer un control democrático y la construcción de la ciudadanía. Como hemos dicho, el ejercicio activo del control social lo que permite es fortalecer la democracia en búsqueda de la justicia y la equidad para todos los miembros de una sociedad y dinamiza ese concepto de ciudadanía activo que se pretende, que es una ciudadanía que siempre está en continuo proceso de vincularse en las cuestiones o los asuntos públicos. En este sentido, compañeros, tenemos
ya explícitamente los mecanismos de participación ciudadana y control social establecidos en el Estado ecuatoriano y que se constituyen en herramientas indispensables para realizar el control necesario para dinamizar la política pública estatal en nuestro país. Así tenemos lo que ustedes ven: sillas vacías, observatorios y cabildos populares, veedurías y audiencias públicas, asambleas populares, consejos consultivos, presupuestos participativos, observatorios, silla vacía, como ya habíamos dicho, etcétera. Como vemos, el control social se constituye en una verdadera herramienta que permite que los ciudadanos que participen potencien sus habilidades y su dinamismo en la búsqueda por conseguir una sociedad estable y democrática. Esto nos lleva a determinar algunas características que identifican lo que es el control social. Número 1, favorece la participación y movilización ciudadana. 2, permite que la ciudadanía se organice para promover la acción de comunicación acerca del bienestar colectivo, dotando a la comunidad de sentimientos de identidad colectiva y de responsabilidad en el tratamiento de lo público. 3, permite espacios de crítica y control del poder acerca del comportamiento de los agentes públicos estatales y no estatales. 4, se convierte en un mecanismo de comunicación y vinculación entre el Estado y la sociedad civil. 5, se constituye en un espacio de creación de derechos para abrir nuevas áreas de participación. 6, permite la complementariedad entre la representación política tradicional y la participación popular directa. 7, se convierte en un mecanismo de regulación con miras a superar desigualdades. 8, permite definir los liderazgos, las redes sociales y los recursos disponibles. Y 9, evitar el uso instrumental y utilitario de la participación ciudadana. En resumen, lo que vemos es que el control social permite equiparar las fuerzas entre aquellos individuos que fueron electos o seleccionados como representantes para administrar los recursos públicos y la sociedad civil, quien ejerce la fuerza para que ese poder no sea abusado o de alguna manera ejercer un control para llegar a la finalidad u objetivo que tenemos como sociedad ecuatoriana, que es el buen vivir. Veamos uno de los mecanismos que nos competen directamente a nosotros como servidores públicos y que es la rendición de cuentas. ¿Qué es la rendición de cuentas? La rendición de cuentas es un proceso participativo, periódico, oportuno, claro y veraz, con información precisa, suficiente y con lenguaje asequible. Se realizará al menos una vez al año y su convocatoria será amplia a todos los sectores de la sociedad relacionados y debidamente publicitada. La rendición de cuenta emprenderá una relación de diálogo, debate, encuentro que permita construir confianza y mejora de la prestación de los servicios prestados por una institución pública. Y también permite a la ciudadanía contar con una información precisa y suficiente sobre la gestión de lo público. De esta manera, el control social, a través de este mecanismo de rendición de cuenta, evaluará la gestión realizada por una institución pública o institución privada que maneje recursos públicos y determinará ciertas recomendaciones para ser tomada en los nuevos planes del siguiente año. ¿Sobre qué se rinde cuentas? Se rinde cuentas sobre políticas, planes estratégicos de desarrollo, programas, proyectos, planificaciones operativas, etc. También se rendirá cuenta sobre los presupuestos generales y participativos, sobre los procesos de contratación, obras, bienes y servicios que pueden ser incluso realizados por la empresa privada, quienes participan de los recursos estatales. También se rendirá cuenta sobre el cumplimiento de pronunciamiento de entidades de control, o sea, aquellas recomendaciones que haya generado la Contraloría General del Estado a partir de un proceso de verificación
de las cuentas de esa institución. Además, también se rendirá cuenta sobre el procesamiento de observaciones y demandas ciudadanas anteriores. ¿Qué quiere decir esto? Que la demanda ciudadana, los pedidos ciudadanos tienen que ser incorporados dentro de la planificación anual de la gestión pública de una institución para en los próximos planes operativos tenerlos en cuenta y ejecutarlos. La rendición de cuenta permite garantizar el acceso a la información. Esto es sumamente importante para garantizar la democracia de una sociedad. Además, permite facilitar el derecho a ejecutar el control social. Recuerden que el control social es la sociedad civil quien está vigilante de la gestión y administración de los recursos, y uno de sus mecanismos precisos y concisos es esta rendición de cuenta, donde la ciudadanía se involucra directamente a recibir información y a dar recomendaciones. Además, permite vigilar el cumplimiento de las políticas públicas y, algo sumamente importante, permite prevenir y evitar la corrupción y el mal gobierno. Y algo sumamente importante, la rendición de cuentas permite prevenir y evitar la corrupción y el mal gobierno. La rendición de cuenta tiene como objetivo el transparentar la gestión de lo público, que todas las cuentas, que toda la gestión sean abiertas a la verificación de la ciudadanía en general. La rendición de cuentas también tiene como objetivo generar la responsabilidad entre quienes tienen el encargo de gestionar lo público. Además, tiene como objetivo determinar el cumplimiento de las ofertas y planes de gobierno de autoridades de representación o elección popular. Y sobre todo, tiene como objetivo optimizar la calidad de la inversión pública. En resumen, lo que permite la rendición de cuenta es optimizar los recursos, determinar el cumplimiento de los planes que tiene una institución, generar responsabilidad en el servidor público y sobre todo transparentar la gestión realizada por las instituciones públicas y las privadas que manejan los recursos estatales. Otro de los mecanismos de control social es la denuncia ciudadana. La denuncia ciudadana es el mecanismo mediante el cual un ciudadano da aviso, advierte o notifica en forma escrita o verbal hechos o conductas con las que se pueda estar configurando un posible manejo irregular de los bienes o fondos del Estado. Lo que quiere hacer la denuncia ciudadana es dinamizar la democratización de los asuntos públicos. Por lo tanto, la ciudadanía ejerce este derecho de participación democrática en la gestión estatal. Este instrumento de control ciudadano permite que se recojan elementos que lo que nos llevan es a realizar una evaluación de la gestión realizada por una institución con la finalidad de que ésta rinda cuentas y rectifique su accionar hacia un futuro. Veamos ahora los requisitos para el procedimiento de atención a las denuncias. La Contraloría General del Estado pone a disposición de la ciudadanía esta herramienta de denuncia ciudadana para recoger todos los pedidos sobre presuntos actos indebidos en la gestión de lo público. Para que una denuncia sea debidamente aceptada en la Contraloría General del Estado, debe tener nombres y apellidos completos y la dirección domiciliaria de la persona denunciante. 2. Relación clara y concisa de los hechos con indicación de fechas y lugares, así como fuentes de información y, si fuera el caso, los montos involucrados y la documentación que se posea sobre los hechos que vayan a ser denunciados. 3. Firma o huella digital de la persona denunciante. A estos datos de la denuncia
se le debe acompañar con una fotocopia legible de la cédula o del pasaporte en el caso de los extranjeros y de la papeleta de votación. Cuando se actúe en nombre de una tercera persona, se debe acompañar a la denuncia el respectivo poder. Y si se es representante de una persona jurídica, se adjuntará una copia certificada del nombramiento. Para el trámite, se deberá reconocer la denuncia al momento de presentar e ingresarla en la institución. Se conceden 10 días hábiles para completar, ampliar o aclarar la denuncia. Una vez ingresada y evaluada la denuncia, se comunicará a la persona denunciante el resultado de la misma y se garantizará durante todo este proceso el debido principio de reserva a la identidad del denunciante. Para facilitar la admisión y el trámite de la denuncia, la Contraloría General del Estado permite recibir comunicación escrita dirigida al señor Contralor. Para esto se presenta en la ventanilla de recepción de correspondencia de la Contraloría General del Estado, en su matriz Quito y en las delegaciones provinciales de todo el país. 2. Los correos electrónicos éticos@contraloría.gov.es, ética@contraloría.gov.es o contralordirecto@contraloría.gov.es. A través del formulario electrónico para la recepción y trámite de denuncia disponible en la página web www.contraloría.gov.es, opción servicios en líneas, denuncia. Y la línea 1-800 ético, que es una línea exclusiva para receptar denuncias sobre el uso indebido de vehículos oficiales. Específicamente para la denuncia sobre el uso indebido de vehículos oficiales, como ya habíamos dicho, existe la línea 1-800 éticos, la dirección electrónica éticos@contraloría.gov.es y el formulario electrónico que se encuentra en la página de la Contraloría General del Estado, en la página oficial, donde se receptan y se tramitan las denuncias. También para fortalecer la participación ciudadana a través del control social, la Contraloría General del Estado lanzó su campaña Todos somos partes del control, en la cual se busca involucrar a la ciudadanía en la fiscalización de los asuntos de interés público, invitando a los ciudadanos y ciudadanas, a las organizaciones sociales y a los actores políticos a que realicen sus denuncias sustentadas para que entreguen información sobre posibles casos de mala utilización de los recursos públicos o aportar con datos a las acciones de control que ya se encuentran siendo investigadas por la Contraloría General del Estado. Además, esta institución, la Contraloría General del Estado, programa dentro de sus actividades anuales las audiencias públicas, que no son otras cosas que las instancias donde la autoridad de la Contraloría abre espacio para que la ciudadanía consulte, exponga, denuncie y aporte sobre los casos de corrupción realizados por instituciones estatales. Finalmente, compañeros, para aprender los contenidos de nuestro curso, les invitamos a realizar la siguiente tarea de manera individual. Para eso, compañeros, ustedes deberán leer el documento que ya ustedes poseen y teniendo como premisa todos los contenidos que hemos estudiado en el presente curso, determine cómo afecta la corrupción en el ejercicio de los derechos. 2. ¿Cuáles serían los grupos humanos que estarían más afectados por los hechos de corrupción? Y especifique 2 ejemplos. Desde el ámbito de su competencia o la competencia de su institución, establezca 2 compromisos para evitar y sancionar actos de corrupción. Agradecemos su participación y les invitamos a un próximo curso.